El Señor le bendiga, hermanos. Tome su asiento, póngase cómodo. Qué bueno compartir esta tarde juntos en la casa del Señor. Si usted me quiere acompañar, en sus Biblias, el Evangelio según San Mateo. Vamos a estar dando lectura a unos versículos. Mateo 4. Y vamos a dar lectura nuevamente, por tercera vez, a este texto, este evento ocurrido al principio del ministerio de Jesús. Y es muy posible que tengamos otra narración más acerca de lo que nos enseña la tentación de Jesús. Si usted lo encontró, diga amén. Bien. Y vamos a dar lectura, vamos a orar y luego meditamos en la palabra de Dios. Como título tiene la tentación de Jesús y el versículo 1 comienza hablando que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo nuevamente: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Ese está recitando el Salmo 91. El versículo 7 nos dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo nuevamente: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Amado Señor, estamos aquí, tus hijos, una vez más. Acabamos de leer tu palabra, Señor, y precisamente hoy vamos a hablar acerca de tu palabra, de la Biblia, de lo que vos nos has dejado, Señor, escrito en este manual, Señor, que venimos viendo y meditando domingo tras domingo, cada vez, Señor, que nos reunimos en tu casa. Danos sabiduría, Señor, de lo alto, esa sabiduría espiritual para hablar de tu palabra, pero también, Señor, danos sabiduría para escuchar de tu palabra. Amado Señor, tu palabra nos alimenta y es la que necesitamos, Señor, para poder encontrar tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor. Amén y amén. Como les mencionaba al principio, nos encontramos nuevamente por tercera vez en este mismo relato. Y la intención, es decir, hay una intencionalidad con todo esto, y es darle énfasis a lo que el texto nos narra, de acuerdo a lo que eso puede ayudarnos a cada uno de nosotros a reflexionar de un modo más detallado, más preciso, y así darle un poco más de profundidad a lo que estamos viendo o venimos viendo ya hace algunos domingos atrás. Sobre todo lo que este texto nos quiere enseñar o nos quiere decir, y tal vez tomarnos un tiempo más prolongado para poder comprender lo que este texto nos enseña. Respecto a esto ya hemos hablado en varias ocasiones, hablamos acerca de la tentación de Jesús, vimos las estrategias del diablo, hablamos de cómo el diablo trata de engañar a los creyentes y de qué manera él utiliza recursos de este mundo, ya que él es el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, para que nuestras vidas sean tentadas. Y por otro lado hablamos acerca de la tentación de Jesús y su victoria. Y hablamos acerca de la oración, del ayuno, y
pudimos ver un largo tramo, digamos, de estos dos temas en particular. Y para dar comienzo, o para comenzar, creo que es importante aclarar que Jesús es el mejor modelo que nos ha dejado la Biblia a seguir. Y solamente Él es digno de ser imitado en todos los aspectos de su vida, de lo que nos enseña la vida de Jesús, los 4 evangelios. Él, en tal punto, o es por eso, que la Biblia en Efesios 4, de versículo 12, versículo 13, nos dice que nosotros vamos siendo perfeccionados en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Eso es a un modo personal, es decir, su relación con Dios va siendo perfeccionada, va siendo encaminada de acuerdo a la imagen de Cristo, pero también el libro de Efesios justamente nos habla de una unidad espiritual, mostrándole que todos somos un cuerpo y hablándole a la iglesia en general. Entonces, estos dos motivos son significativos para cada uno de nosotros en complemento a cuánto usted pueda crecer y cuánto su hermano de al lado pueda crecer, para que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, un varón perfecto. Es decir, que el molde es Jesucristo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, justamente, si el molde es Cristo, debemos pensar como Cristo, debemos mirar como Cristo y debemos actuar como actuó Cristo. Claro, pensando, ¿no? ¿Qué tendrá que ver lo que les estoy mencionando con la tentación? Bueno, tiene mucho que ver, porque es justamente lo que cada creyente desea con todo su corazón, es que al enfrentarse a la tentación, salir victorioso, ¿verdad? Amén. Claro que sí, nosotros nos enfrentamos a la tentación y lo que más deseamos es salir victoriosos. Y si somos victoriosos, como buen matemático en ocasiones, yo saqué 2 conclusiones importantes. La primera es que si nosotros ante las tentaciones obtenemos la victoria por medio de lo que nos enseña la palabra de Dios, lo primer suceso que va a ocurrir en nuestras vidas es que pecaremos menos. Porque el fruto de la tentación es el pecado. Y la segunda, que tiene que ver todo lo opuesto, es que seremos más santos por medio de Jesucristo. ¿Qué creyente no quisiera estas 2 cosas? Pecar menos, pero por otro lado ser más santos. Y justamente esas 2 cosas ocurren cuando nosotros enfrentamos la tentación y de alguna u otra manera intentamos por medio de la gracia, por medio del favor, de las fuerzas que Dios nos da para poder salir en victoria. Y destacamos de este relato 3 elementos súper vitales e importantes que cada creyente necesita, y son los cuales estuvieron con Jesús, 3 elementos indispensables y esenciales. Uno era que el Espíritu lo llevó. Eso nos va a mencionar el primer versículo, que el Espíritu, es decir, que Jesús en el desierto no estuvo solo, sino estuvo con el Espíritu Santo. Y el contexto nos enseña que Él fue lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo había descendido como paloma. Entonces, después de ese evento tan importante, dice que el Espíritu lo lleva al desierto. Como elemento número 2, vemos que Jesús estuvo en constante comunión con su Padre. Él en el desierto no estaba solo, cuando vino el enemigo no estaba solo, sino que Él estaba fortalecido en una perfecta comunión con su Padre por medio de 40 días de ayuno, 40 noches de ayuno. Su oración y ese ayuno fortalecieron su fe para poder resistir al enemigo. Y como número 3, que es lo que hoy vamos a ver, es que Jesús, como leímos, en cada ocasión que Él fue tentado, habló, respondió con la palabra de Dios.
Y estos tres elementos son indispensables para cada uno de nosotros. Por eso la intencionalidad de darle lugar a cada uno para que podamos de alguna u otra manera sentirnos más identificados, pero aprender mucho más de lo que nos enseñan estos versículos. Él estaba fortalecido espiritualmente. Y quisiera hacer la pregunta que venimos haciendo hace tiempo. ¿El hombre, el creyente, es tentado? Sí. Ahora, la otra pregunta ¿es posible vencer la tentación? Sí, es posible. Según el ejemplo de Jesús, estos tres puntos o estos tres elementos que les mencionaba lo ayudaron a poder vencer al maligno y al vencer la tentación que el maligno le estaba presentando. A pesar de que Jesús se encontraba físicamente debilitado, 40 días de ayuno sin comer, 40 noches de ayuno sin comer, podemos notar que Él estaba fortalecido interiormente por medio de la palabra de Dios en su corazón y por medio de la palabra de Dios en su boca. Él responde con la palabra en las tres tentaciones que nosotros acabamos de leer. Y así como hablamos de la oración, del ayuno, la importancia de la comunión, hoy vamos a ver este segundo punto que nos enseña acerca de la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que mencionar, y creo que amerita que lo hablemos o que lo expongamos, es que Jesús, totalmente humano, como punto número 1 podemos decir que sabía lo que las Escrituras decían. Como punto número 2 podemos decir que Él supo defenderse con las Escrituras. Como punto número 3, Él supo interpretar correctamente las Escrituras. Y como punto número 4, Él sabía aplicar las Escrituras. Tal es el caso que cuando Satanás en un momento le dice, bueno, vos me respondiste con la palabra, yo también te voy a mencionar la palabra. Lo tienta para que él interponga la palabra de Dios en un falso contexto, de modo que él se pueda agarrar de algo que realmente no corresponde. Y fíjense que Jesús le dice justamente con la palabra, hablando de la tentación, no tentarás al Señor tu Dios. Y es evidente que él sabía lo que decían las Escrituras, las tenía en su corazón, las supo interpretar y aplicar correctamente. Es decir, que la palabra de Dios estaba totalmente impregnada en Jesús. Él hablaba la palabra, vivía y experimentaba la palabra, comía de la palabra, y yo puse acá en mis notas, hasta si alguien estaba cerca, seguramente él olía de la palabra. Jesús estaba totalmente empapado con las hojas que nosotros tenemos hoy aquí en este manual que le llamamos la Biblia. Quisiera leerles Juan y Primera de Juan, que justamente pensando en esto, el mismo autor en estos escritos comienza su libro de una manera muy similar cuando vemos en el Evangelio y vemos en la primera carta de Juan. En la Nueva Traducción Viviente, Juan 1, verso del 1 al 3, nos dice lo siguiente: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existe en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Está hablando de Jesucristo. Y fíjense lo que nos menciona la primera carta de Juan, también los primeros 3 versículos, algo muy similar que nos va a ayudar a ampliar un poco lo que nos decía Juan en su Evangelio. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, Jesucristo. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros le vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna.
Les anunciamos, versículo 3, lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo pensaba a modo de ilustración, porque Jesús era la palabra andante, caminante. Él era la palabra encarnada, como acabamos de leer. Él es la palabra de vida. Yo pensaba a modo de ilustración lo siguiente. Es como que si pudiésemos ilustrar algo, y es totalmente ilustrado, no está en la Biblia lo que voy a mencionar, si lo viésemos a Jesús por acá caminando, es como que yo ponía mis notas como que las hojas de la Biblia estuvieran totalmente rodeándolo. ¿Se entiende la idea? Es como que él estuviera, en vez de estar como una momia vendado, está totalmente vendado con palabras que son la palabra de Dios. Él era esa palabra andante, caminante, encarnada. Él estaba totalmente empapado de la palabra de Dios. Y ahora existe un problema cuando hablamos de la palabra de Dios. Y el problema está en que hoy, aunque tenemos infinidad de recursos para estudiar la Biblia, bueno, el problema son dos. Muchas veces no lo hacemos, y aparte de que no lo hacemos, vamos a ver que en muchas ocasiones la iglesia, en ocasiones las personas o creyentes caen o sufren de falsas doctrinas y falsas religiones. O tal vez sectas donde interpretan mal la palabra de Dios y están carentes de una sana doctrina. Y eso es algo que nosotros vemos a diario, vemos de alguna u otra manera, podemos agarrar el celular y confundirnos con diferentes doctrinas o lo que enseñan de acuerdo a la palabra de Dios. Justamente en estos días le enviaba un material a una de las jóvenes y le decía, bueno, ojo que a veces al buscar entramos en doctrinas que no son totalmente bíblicas, cuando nosotros como iglesia lo que más deseamos y lo que más queremos es ser totalmente bíblicos, enfocados en la palabra de Dios. Y de cierta manera yo pensaba, pareciera que hoy de alguna u otra manera son como los tiempos de Samuel, cuando la palabra nos enseña que en esos tiempos la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Y eso tiene mucho significado, inclusive en la historia tiene mucho significado, pero si sacamos eso y lo traemos hoy a nuestras vidas, vamos a ver que muchas veces como que la palabra de Dios hay una carencia de la verdadera doctrina, de la verdadera palabra. Entre paréntesis, nadie se quiere equivocar, nadie se quiere confundir, pero de cierta manera puede ocurrir. Lo importante es que nosotros cuando mencionamos y hablamos de la palabra, estemos de cierta manera preparados para hablar de ella. Y hoy en estos tiempos, esa palabra, la palabra de Dios, parece que escasea, pero no simplemente parece que escasea sacando esa narración que nos habla primera de Samuel, sino que también la palabra de Dios nos enseña y nos dice que habrán tiempos, que llegarán tiempos donde la gente no querrá escuchar la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. En la Nueva Versión Internacional dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevado por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelas que quieren escuchar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos van a escuchar, en otras palabras, lo que quieren, lo que les gusta, lo que tal vez les llama la atención, lo que de alguna u otra manera no está totalmente enfocado
en lo que respecta a las Sagradas Escrituras. Y es importante entender lo que dice, llevados por sus propios deseos. Y nosotros cuando hablamos de la tentación de Jesús, vimos que los deseos del hombre van en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y esos llevados por sus propios deseos es como que habrá gente que simplemente quiere oír lo que quiere escuchar. Simplemente quiere oír lo que tal vez le va a hacer de alguna u otra manera prosperar. Quiere escuchar tal vez lo que le va a enriquecer, lo va a hacer subir a un nivel más alto. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que menguar y somos totalmente indignos de hoy estar en la casa de Dios, porque nosotros como humanos, como personas pecadoras, si no fuese por la gracia de Cristo, no estaríamos acá parados. Pero esos malos y propios deseos, como nos enseña 2 de Timoteo, es que la gente de alguna u otra manera va a querer escuchar, sentirse toda poderosa. Lo que le hace tal vez sentir bien a ellos en el interior de su corazón, lo que les da felicidad. O lo que no vaya en contra de sus convicciones, de sus opiniones. Tal vez de escuchar simplemente que todo es positivo, que todo irá bien. Lo que le da poder tal vez para declarar, tal vez para decretar, y cuántas otras cosas más que las personas por sus propios deseos van a querer escuchar y no van a tolerar lo que la palabra de Dios nos enseña. No van a tolerar lo que la palabra de Dios nos instruye. No van a tolerar lo que la palabra de Dios hoy nos está hablando a nosotros. Y por eso cuando la gente cae o caemos en todas estas cosas, es donde la gente se crea otro Dios. Un Dios totalmente que está fuera de la Biblia, de las Escrituras. Un Dios que se ha formado conforme al carente conocimiento que ellos han tenido de las Escrituras. Un Dios que se ha conformado en sus corazones conforme a su propia opinión, a la falta de conocimiento, conforme a la situación que pueden estar atravesando o viviendo. Y ustedes recordarán que Moisés, cuando estuvo orando ahí en el monte, las personas abajo dijeron lo siguiente, o en palabras criollas, ¿qué sabemos que le pasó a Moisés, el líder espiritual? Acá nosotros estamos sufriendo, no sabemos, no tenemos revelación. Hagamos otro Dios. Y nosotros sabemos que ellos hicieron un becerro de oro. Sus propios deseos, conforme a la situación que estaban viviendo, se pusieron de acuerdo como pueblo y buscaron otro Dios en minúscula. Por eso mismo el Señor Jesús lo dijo en su palabra, que en aquel día me dirán, Señor, Señor, y Él responderá, nunca los conocí, hacedores de maldad. Qué terrible lo que estamos plasmando en esta tarde. ¿Cuánta gente está creyendo o confiando en un Dios que no corresponde a las Santas Escrituras? ¿Cuánta gente está pensando que se va a ir al cielo y en aquel día le van a decir, Señor, Señor, yo en tu nombre hice milagros, yo fui a la iglesia, yo estaba cerca de las personas que te necesitaban, y Él le va a decir, yo no te conozco? Si acaso no será importante, mis queridos hermanos, poder comprender lo que nos habla la palabra de Dios. Dios nos libre, mis queridos hermanos, de todas estas cosas. De querer escuchar lo que yo quiero escuchar, lo que me hace bien, lo que me va a prosperar, lo que me va a enriquecer. Dios nos libre de que eso se pegue en nuestro corazón, de pensar de que todo va a estar bien, de que si me llega un mensaje y se lo envío a 10 personas, algo va a ocurrir en mi vida. ¿A dónde está eso en la palabra de Dios?
quisiera recitar unas palabras casi textuales, pero sí entender la idea de lo que justamente este miércoles en la reunión que tuvimos como miembro, en la convocatoria que se hizo a la iglesia, y lo que el pastor, nuestro pastor Pablo, lo que nos mencionaba, que podamos ser un centro de formación y capacitación para equipar a la iglesia en la palabra de Dios y que podamos salir de la iglesia y dar a conocer el mensaje de salvación. Un amén tiene que haber por eso. Porque eso es verdaderamente lo que realizamos como iglesia, es estar acá, nutrirnos de la palabra de Dios, de la sana doctrina, pero salir fuera de la iglesia para alcanzar a los que nunca oyeron de la palabra de Dios, pero también para alcanzar a aquellos que han escuchado la palabra de Dios de una manera errónea o incorrecta. Por eso es necesario que nosotros hablemos de la palabra, rumiemos palabra, comamos de la palabra, y damos gracias a Dios que hace un buen tiempo la iglesia tornó su dirección acerca de los módulos de discipulado, que muchos de los que están acá lo han realizado, y eso ayuda mucho a conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra. Dios cuide también, mis queridos hermanos, su palabra en este lugar, a cada siervo que utiliza la palabra para exponerla, y no simplemente hablo de los domingos, sino hablo de cada reunión que venimos a la casa de Dios, que estamos juntos con otros hermanos. Dios cuide su palabra y cuide a los siervos que hablan de ella con esa sabiduría celestial y espiritual que nos enseña Santiago. Porque al hablar de la palabra de Dios es que de cierta manera estamos exponiendo su voz a las personas. La palabra de Dios es la voz de Dios para nuestras vidas, para el mundo. Es el corazón de Dios expresado en estas líneas, expresados en la Biblia. La palabra de Dios es el alimento que necesita nuestro ser en toda su totalidad. La palabra de Dios es la luz que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es el mensaje de salvación que todo ser humano necesita escuchar. Jesús. La palabra de Dios es Jesús. Es Jesucristo revelado de tapa a tapa. Y aunque la escribieron hombres, esos hombres fueron inspirados por Dios para poder escribirla, pero también inspirados por Dios para poder exhalarla, para poder darla. Fíjese qué hermoso lo que nos dice Segunda de Pedro, hablando acerca de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20, versículo 20 nos dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recuerda que próximamente vamos a hablar que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Que los hombres de Dios hablaron, es decir, exhalaron la palabra, siendo inspirados por el mismo Dios de la palabra. El mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. En ella no vamos a encontrar ninguna contradicción, no es errante, ella es perfecta, la palabra de Dios es perfecta, no existe error alguno. El que se equivoca es el hombre. La palabra de Dios es la autoridad divina ejercida al hombre. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios es el sí y el amén, porque todo lo que dice es verdad, porque todo lo que dice se cumple, porque todo lo que dice se cumplió y porque todo lo que dice se cumplirá.
Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, si no es por mi palabra. Yo soy esa palabra, porque las personas para llegar al Padre necesitan conocer a Jesús. En otras palabras, necesitan conocer de la palabra. Por eso es de vital importancia nunca, jamás suplantar la palabra por otras cosas. Y quisiera tener algo tal vez un poco práctico. La palabra de Dios, hermano, no se suplanta por frases positivas, o por mensajes positivos, o por ideas que levantan el ánimo, o por pensamientos optimistas. La palabra de Dios no se suplanta por mensajes que nos hacen sentir más fuertes. Para nada, hermanos. La palabra de Dios habla por sí sola y levanta el corazón del abatido, porque Dios lo hace por medio de su palabra. Y eso no tiene que ser suplantado. La palabra de Dios tiene que ser el primer objetivo a buscar para conocerlo a Dios. Antes existía, creo que se llamaba de esta forma, la dedología. Usted agarraba la Biblia, donde sea ahí, ¿qué me dice el Señor hoy? Un poco más actual, yo hoy inventé la palabra, la googleología. A modo de chiste, ayer estábamos compartiendo con Rom y Johnny, estábamos con Chris y Sin, acá charlando, sacando fotos los chicos, y decíamos que hoy existe en Google, en cualquier lugar, si usted se siente cansado, pone música para cansado y aparece música como que le levanta el ánimo. Si usted se siente triste, aparece eso. Bueno, que Dios nos libre, hermanos, de buscar esas cosas cuando nos sentimos tristes. Que Dios nos libre de buscar esas cosas cuando nos sentimos angustiados y agarremos y hagamos la palabra que les decía, como esa googleología, me siento mal. Ya no es la dedología, no, es la googleología, me siento mal, ¿qué me dice el Señor hoy? Que Dios nos libre de esas cosas, porque no va a pasar nada. Si su ánimo se va a levantar, fue simplemente mental, porque pensó o escuchó algo. La palabra de Dios no debe ser suplantada, debe ser nuestra prioridad absoluta. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y acá es importante, si tenemos el versículo como para poder señalarlo, si usted no lo encontró, en Hebreos 4, versículo 12, fíjese que constantemente dice y. Fíjese, todo lo que produce la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante y penetra y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese todo lo que hace la palabra, no hace una sola cosa, sino que en todo lo que nos habla este versículo es lo que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros. Su efecto es tan cortante y penetrador que llega hasta lo más profundo donde nadie llega y deja al descubierto nuestro corazón. Porque dice que se mete hasta entender nuestras intenciones. No tenemos escapatoria delante del Señor. No tenemos escapatoria. Aun cuando pensamos o queremos hacer algo para bien con el corazón incorrecto, el Señor dice que Él está conociendo esa intención. Y es la palabra lo que produce ese efecto transformador en nuestras vidas. No es el hombre, no es el que habla, no es la oratoria, ni la capacidad, ni la elocuencia, sino simplemente la propia palabra de Dios. El hombre no tiene nada que ver con eso. Por eso antes les decía que es lindo y bueno orar por aquellos que transmiten la palabra de Dios para que lo puedan hacer correctamente.
Porque el único que se lleva toda la gloria es el Dios de la palabra, el que está en los cielos, al que adoramos y bendecimos. El Señor nos la reveló para que podamos conocerlo a Él, aprenderla, vivirla y enseñarla. Y aún desde el Antiguo Testamento vamos a ver que el Señor le pedía a su pueblo que guarden su palabra en el corazón. Deuteronomio 6, versículo 6, y leemos ahí unos versículos, y luego voy a leer Josué, un versículo que usted, si realizó los módulos de discipulado, cuando yo lo lea, lo va a saber de memoria o tal vez lo va a recordar. Dios la reveló para que podamos conocerlo y aún en la antigüedad lo hizo, por eso hoy también lo hace. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Josué 1:8 nos dice algo similar, hablándole a Josué, esos versículos que después de pedirle que sea valiente, que sea fuerte, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importancia que el Señor le dio a su palabra, que a su propio pueblo. Hasta en los postes, mediten de mañana, de tarde, cuando se acuesten. Háblenle a sus hijos de la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento también hay un versículo que nos habla a nosotros acerca de la palabra de Dios. Y esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que nos dice de una manera imperativa, es decir, como un mandamiento, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada, como antes hablábamos, para que por ella crezcan para salvación. No simplemente atarla, guardarla, sino que acá hay una voluntad humana, voluntad personal, nuestra propia, particular, con responsabilidad, que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, la sana doctrina, la palabra de Dios. En julio del año pasado, muchos de ustedes saben que nació Rafael. Y cuando nos dan el alta, estuvimos en casa un tiempo, 2 días, tuvimos que volver al hospital a hacer unos estudios y normales, digamos, de cada bebé recién nacido. Y entre eso le dijimos a una doctora que estaba ahí que lo veíamos que lloraba muchísimo, que lloraba mucho, y que no entendíamos el por qué. Entonces la doctora le empieza a hacer unas preguntas a mi esposa y resulta que Rafael lloraba porque no se había prendido bien al pecho. Entonces estaba, ¿qué? Hambriento, tenía hambre. Entonces, para desgracia nuestra, pero después de la desgracia, agradecidos a Dios de ese tiempo tuvimos que estar internados ahí 2 días y a mi esposa se le da un trabajo ahí de técnicas de amamantamiento que se llaman, entonces para que él se prenda bien a su pecho y pueda alimentarse. Yo al leer esto recordaba eso justamente, cómo él lloraba del hambre, que quería su leche, que quería tomar, amamantarse. Hermanos, algo similar nos está enseñando este versículo, que debemos desear
la palabra de Dios como un niño recién nacido, que lo único que quiere es el pecho, lo único que quiere es mamar de esa leche. Por eso nosotros también tenemos que desear de esa misma manera esa palabra que no está adulterada, para que podamos crecer en la salvación que hemos adoptado por medio de Jesucristo. Voy a ser muy ilustrativo, pero cuando no estamos abrazando la palabra de Dios, deberíamos llorar como un niño, de saber que nos está faltando ese alimento espiritual, de saber que nos está faltando esa palabra de Dios a nuestras vidas. Y en la palabra de Dios, esto es lo que le voy a mencionar, no tiene nada que ver con un sindicato, porque es muy parecido a la CGT, pero nada que ver. Yo puse 3 iniciales para que podamos darle un poquito más en lo que estamos leyendo. Es la CCT. Si usted se quiere adherir, me manda un mensaje. La palabra de Dios a nosotros nos da la primera C, que es conocimiento, la segunda C es crecimiento, y la tercera inicial, que es la T, es transformación. CST, conocimiento, crecimiento y transformación. Y estas 3 tienen que ir totalmente de la mano. Nosotros al leer la palabra conocemos de la palabra, esa palabra nos hace crecer y esa palabra nos tiene que transformar. Eso tiene que ir totalmente relacionado, mezclado, y las 3 juntas en un conjunto van a hacer que nosotros podamos ser fortalecidos y animados en la palabra del Señor. Podemos conocer, pero tal vez nuestro crecimiento no es el adecuado. Podemos conocer, pero no hemos sido transformados. Pero cuando conocemos de la palabra, cuando deseamos, como ese niño recién nacido, esa leche materna, cuando nosotros conocemos, crecemos, y por medio del crecimiento vamos siendo transformados a la imagen de Cristo, a su plenitud, a su estatura, con el conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento, crecimiento, transformación. Y yo les puedo asegurar que si nos sentásemos a hablar un poco acerca de la palabra y todo lo que nos habla la Biblia, vamos a estar días enteros. Porque la palabra de Dios habla también muchísimo acerca de poder conocerla, que ella nos haga crecer y que nos transforme. Y quisiera compartirles el último punto en esta tarde, para que no nos vayamos tan tarde justamente. Interpretando un poco 1 de Pedro 2, de desead como recién nacidos la leche espiritual. ¿Cómo deseamos entonces la leche espiritual? ¿Y qué hacer con ella? Bueno, hubo una persona en el Antiguo Testamento que quisiera que me acompañen al libro de Esdras, capítulo 7, y con esto ya casi vamos cerrando, o vamos a ver esto que nos enseña la Biblia. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Este hombre, este sacerdote, nos enseña algo como alguien que deseó verdaderamente la palabra de Dios. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Punto número 1, inquirir la ley de Jehová. Punto número 2, y para cumplirla. Y punto número 3, y para enseñar en Israel los estatutos y los decretos de la palabra de Dios. Puse en mis notas, Dios nos dé ese corazón, hermanos. Dios ponga en nosotros ese corazón de querer inquirir, de que
en otras palabras, está hablando que Esdras había preparado su corazón, que él estuvo dedicado por completo en su corazón a estudiar, que él había decidido, había determinado en su interior preparar su corazón. Tenía un firme propósito y era que él quería preparar su corazón para aprender de la palabra de Dios. Inquirir y estudiar la palabra de Dios nos ayuda muchísimo a poder tenerla guardada en nuestro corazón. Estudiar lo que enseña la Biblia nos ayudará a buscar la voluntad de Dios y poder realizarla. Todo lo que Dios quiere decirnos está acá en la Biblia. Tres efectos necesarios: estudiar, inquirir, preparar el corazón, cumplirla y también enseñarla. Esa triple motivación que tuvo Esdras es la que hoy nosotros necesitamos para que el Señor nos ayude a aprender de ella. No solamente a aprender, sino a cumplirla, a vivirla, a practicarla y asimismo poder enseñarla. Ustedes recordarán cuando Felipe se encuentra con el eunuco y este estaba leyendo justamente el libro de Isaías y le dice: y yo no entiendo, ¿quién me podrá explicar? Gloria a Dios que estaba ahí Felipe para hablarle de la palabra de Dios. Y eso es un modo práctico que cuando nosotros estudiamos, cumplimos de la palabra de Dios, también podemos enseñarla. Un poco más práctico. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Leerla, meditarla, reflexionar en ella. Si es posible, memorizarla, experimentarla, vivirla. Y volviendo a retomar lo que escuchábamos el miércoles en la reunión de miembros, esta iglesia necesita muchos Esdras. Muchos Esdras. Y muchos otros ayudantes de Esdras que cumplan con esa labor. Fíjese lo que nos dice Nehemías 8, versículo 7 y versículo 8. Hablando de que en ese tiempo Esdras habían reorganizado el sitio para alabar y adorar a Dios. Y dice que Esdras, después de tanto tiempo, viene y abre la palabra de Dios. Y todo el pueblo que estaba allí escuchando se congoja, se humilla al escuchar nuevamente la palabra de Dios. Y es eso justamente lo que nosotros necesitamos, que la iglesia necesita. Personas como Esdras y aquellos que acompañen y cumplan esa labor. Nehemías 8, versículo 7 dice: y los levitas, un montón de nombres, dice: hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Fíjese qué importante, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ah, tremendo, hermanos. Qué precioso que eso esté en nuestro corazón. Que podamos leer de su palabra y darle el sentido que la palabra nos está enseñando. Y que podamos ser varios, que podamos darle el sentido de lo que la palabra de Dios nos está hablando. Si le parece correcto, le doy un recurso más. Porque yo debo siempre movilizar mi corazón primeramente
y a veces pensamos que no nos entra nada, que leemos la Biblia y no cachó una, diríamos. Y eso es verdad, es verdad. A todos nos pasa, a todos nos pasó. De alguna u otra manera, a todos nos pasó. Yo recién les decía si es posible memorizarla, y quiero hacer una salvedad o personas que muchas veces no saben leer y no pueden leer la palabra porque no saben. Hoy también hay recursos que la Biblia se puede escuchar. Y seguramente esas personas que no han estudiado en su vida y no han podido leer la palabra, piensen como lo que yo les estoy diciendo, no me entra nada, no me queda nada. Pero hay una promesa tan linda que está en Santiago 1, versículo 5, que dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da al pastor. No, ¿a quién dice? A todos, abundantemente y sin reproche, y les será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hermanos, yo estoy ahí, a mí me falta sabiduría. Mi versículo lema justamente es: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas las cosas adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hermanos, levanto las dos manos, todo, pídala a Dios. Qué precioso, ¿no? Porque nosotros muchas veces decimos, a Dios hay que saber lo que le pedimos, si está en su voluntad, si está conforme a su palabra. Pero fíjense acá que no dice, pídale a Dios, el cual da a todos en abundancia. Me falta sabiduría, Señor. Considero que no tengo abundancia. Él da a todos en abundancia, sin reproche. Y le será dada. Pero para eso es importante que nuestro corazón esté totalmente alineado a Él y lo podamos reconocer en humildad, que le necesitamos, que le necesitamos, que no es que la sabemos todas, que no es que yo sé todo, que lo necesito, Señor, y realmente necesito de esa sabiduría, porque Él nos promete que nos va a dar sin reproche, en abundancia, y que de seguro nos va a dar esa sabiduría. Sinceramente podríamos seguir hablando acerca de la palabra de Dios, pero yo voy a cerrar con el Salmo 19, que nos habla justamente de las obras de Dios y la palabra de Dios. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente a partir del versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, dice la Reina 1960. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Fíjese lo que nos dice esta versión: reavivan el alma. Los decretos, lo que el Señor dice, son confiables. ¡Ah, qué precioso! Hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros. Dan una buena percepción para vivir. Nos da un buen panorama. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Y qué precioso lo que nos dice el versículo 10 del Salmo 19. Son más deseables, su palabra es más deseable que el oro, incluso que el oro más puro, el oro refinado. Su palabra es más dulce que la miel. Incluso, dice esta versión, la miel que gotea del panal.
Estoy muy identificado porque yo trabajé con abejas. Y sé lo que es agarrar el panal y meter ahí el bocado. Pero su palabra es más sabrosa que cualquier bocado, hermanos. Su palabra es mejor que todo alimento material. Su palabra es más, o debería ser más deseable que el oro refinado. Jesús venció la tentación por medio del ayuno, de comunión, de oración y también con la palabra de Dios en su boca, sin perder el foco del relato que leímos. Necesitamos de su palabra en este tiempo.